Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 13. La Convención Bautista estableció desde hace años el segundo domingo de septiembre como el día del pastor. Para reconocer la labor que hace el siervo de Dios en la obra, y pues el siguiente domingo posiblemente no esté yo predicando aquí, bueno, voy a estar aquí, pero no, tal vez no esté dando la enseñanza, por eso me adelanto al tema y quiero hablar acerca de esto, ¿verdad? Del pastor, ¿no? Vamos. Yo sé que seguido comemos tacos al pastor, pero vamos a ver, ¿verdad? Tres cosas que tenemos que tomar en cuenta de un pastor de acuerdo a la Escritura. De acuerdo a la Escritura, porque muchas veces tomamos nuestro criterio de lo que pensamos nosotros, de lo que piensan las personas, de lo que sentimos, de lo que se ve en la sociedad, o vemos y decimos: este pastor, pues no me gusta este pastor, a mí sí me gustaría este pastor que estuviera de pastor en mi iglesia. Pero vamos a mirar qué es lo que nos dice la Escritura, para qué es lo que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros tenemos o queremos tener un pastor. De hecho, todos deberíamos de tener en cuenta, tomar en cuenta a un pastor. Como creyentes, Dios nos ha pedido que nos sometamos a un pastor, ¿verdad? Es que a veces dicen algunos hermanos: yo no ocupo un pastor, mi único pastor es Jehová, Dios es mi pastor. Creo que se están equivocando, están tomando un criterio, les digo, personal y no de la Escritura. Porque si así fuera, Dios no hubiera puesto pastores, ¿verdad? No hubiera establecido pastores. Pero Dios estableció pastores para que nosotros estemos sometidos a un pastor, ¿verdad? Es quien debe ser un guía en nuestras vidas. Tenemos que tomar en cuenta esa decisión. Por eso es muy importante, ¿verdad?, establecernos en una iglesia y quedarnos, ¿verdad?, constantes en ese lugar. Porque cuando andamos brincando de una iglesia a otra, muchas veces no estamos sometidos a un pastor. Vamos a mirar aquí Hebreos 13, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Al decir que nos acordemos de los pastores, ¿verdad? La palabra pastor es tomada de la analogía de aquel hombre que cuida ovejas o ganado, ¿verdad? Pero principalmente ovejas. Dios ha usado mucho esa analogía para usar la palabra pastor. Y cuando nosotros vemos
el trabajo que realiza un pastor cuidando sus ovejas en el campo. Aprendemos muchas cosas acerca de lo que es el trabajo, ¿verdad?, en la labor de la iglesia. Dice Efesios capítulo 3, capítulo 4, dice el verso 9: y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. Está hablando de cuando el Señor Jesús murió, ¿verdad? Antes de ascender, primero bajó, ¿verdad?, hasta las partes bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ser pastor no es porque uno quiera hacerlo o busque hacerlo, aunque les digo, hay muchos que están haciéndolo así, entran al ministerio sin este llamamiento, sin esa autorización del Señor Jesucristo. Ser pastor es un llamado del Señor para guiar, para dirigir su iglesia. ¿Sí? No es para hacerse famoso la persona, ni porque veo a este pastor que ya tiene fama, yo quiero ser como él y voy a ser como él famoso. El pastor gana bien y voy a trabajar de pastor para ganar bien. Hay muchas cosas o pensamientos de algunos que usan esta mentalidad para entrar al ministerio sin ser llamados. Esos, no son pastores en realidad, son farsantes, ¿verdad? Están tomando un puesto que no les corresponde. La iglesia ciertamente debe preparar hermanos para el servicio, pero hay iglesias que obligan a sus jóvenes a ser pastores. Quieren como estar produciendo más y más pastores y casi los obligan, les están insistiendo para que se metan a estudiar para pastor. Digo, una cosa es prepararlos para el servicio del ministerio, de toda la iglesia, de la obra, en su don, pero no específicamente para el llamado del pastorado. El ser pastor es un llamado de parte de Dios, y es un llamado que pues no es una cosa se puede decir sencilla o simple. Muchas veces quisiéramos correr, quisiéramos huir del ministerio, del llamado, pero decía Jeremías, hay un fuego dentro de mí. Muchas veces lo quise dejar, pero hay un fuego dentro de mí que no me deja. Y aquel que es llamado al pastorado tiene esta cualidad de parte de Dios, tiene un don, un llamamiento de don, aunque haya personalidades diferentes, caracteres diferentes en los pastores. De todas formas, el llamado es algo común. El llamado a estar, ¿verdad?, al cuidado, al pendiente de la necesidad espiritual de la gente. Una sensación de estar velando por esa necesidad espiritual de la gente. Ya les dije, hay algunos que se quieren meter, pero para velar por la necesidad material de la gente.
para buscar lo material de la gente. Y eso no es lo que el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado a ver la fase espiritual, el trabajo que tiene esa persona en su alma, en su espíritu. Déjenme comentarles este caso. Al pastor, que son como 5 hermanas que tiene, y pues está pastoreando y se fue a vivir a casa de su padre. Su madre murió y fue con su padre allí. Pues su madre habían dicho que iba a ser una herencia para él, la casa, cuando ellos murieran. El asunto es que él ha estado viendo siempre la conveniencia material antes que la espiritual, y ha perdido a sus hermanas en Cristo por esas conveniencias materiales, y se ha acercado ahí a su padre supuestamente para cuidarlo, pero no permite que sus hermanas vayan a su casa, a la casa de su padre, ¿verdad? Se molesta cuando llegan sus hermanas a visitar a su papá, y me llaman sus hermanas, 2 de ellas me llamaron para ver qué se podía hacer, que arreglara ese asunto, que hablara con él y que arreglara el asunto de que les diera chance de poder estar allí, o la otra, que se saliera de allí de la casa. Bueno, les dije, miren, mi llamado no es a ser juez ni abogado. Aunque muchos pastores nos metemos en problemas por andar haciendo esas cosas que no debiéramos estar haciendo, ese no es nuestro llamado. ¿Sí? Mira, yo puedo hablar con él y puedo tratarle este aspecto, pero no es el punto, no es mi llamado a hacer esto. ¿Sabes qué? Si él no les permite entrar a la casa, metan un abogado. Métanle a un abogado. Pero es que es mi hermano, sí, pero ese es el aspecto legal, ¿verdad? Cuando el Señor andaba aquí en la tierra, le dijo a una persona: oye, dile a mi familia que parta la herencia conmigo. Y el Señor les dijo: yo no soy llamado a ser juez, ¿verdad? Yo no vine para ser juez de ustedes. Y muchas veces tomamos al pastor, ¿verdad?, como una persona que debe ser el abogado entre los intereses materiales de las personas, o también para que nos vaya a traer la despensa del súper, o para otras conveniencias, ¿verdad? Pero debemos considerar que el llamado del siervo de Dios es para velar por lo espiritual. Para velar por lo espiritual. Para esto fuimos llamados. Para velar por su vida espiritual. La segunda cosa que miramos ahí en Hebreos 13. Acordaos de vuestros pastores que os enseñan, que os hablaron la palabra de Dios. El pastor debe hablar la palabra de Dios. Nuestra labor es alimentar, apacentar a la grey, pero debe hacerse con la palabra de Dios. Aquí está el alimento.
es la palabra de Dios, lo que Pablo le decía a Timoteo, que debía enseñar la verdad. Vamos a ver primero allá en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22. Dice el verso 10: el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la ha entregado en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Desde tiempos antiguos, ¿verdad? Todavía allá en el tiempo de los profetas, se suscitaba esto, que había profetas llamados por Dios y profetas falsos también. Hay profetas de la sociedad, profetas que quieren quedar bien con la gente, con el pueblo, ¿verdad? Pastores que quieren quedar bien con la sociedad y no quieren hablar la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Sí? Estos profetas, la mayoría de estos profetas dice que estaban profetizándole al rey Acab: ve a la batalla, ve a pelear, no va a suceder nada, no te va a pasar nada, tú vas a tener buen éxito. ¿Y cuántas veces nos gusta que nos hablen de que que estamos bien en lo que estamos razonando, en lo que estamos haciendo? Que nos hablen que vamos a tener un día bien bonito, que vamos a tener las cosas más preciosas en el mundo. Nos agradan oír gente así, ¿verdad? Optimista, que vislumbra optimismo para todos nosotros. Pero cuando viene alguien pesimista y nos dice algo que va a acontecer y que no nos gusta, decimos: qué desagradable, esa persona no me cae bien. Pues muchas veces los siervos de Dios no caen bien a las personas por ser verdaderos en lo que están hablando, por decir la palabra de Dios. Porque muchas veces la palabra de Dios no se acopla a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros somos. El Señor nos pide que nosotros nos acoplemos a la palabra, que nosotros cambiemos, y no que cambiemos la palabra para nuestra conveniencia. Él quiere que nosotros creamos lo que Dios dice en su palabra. Yo sé, hay unos siervos, unos llamados pastores que predican bastante bonito, ¿sí? Y pueden tener bastante público porque hablan bonito y que les está pidiendo que crean en ellos para que tengan bendiciones y todo esto. Miren, traje agua bendita del río Jordán y se las voy a derramar y se las voy a vender. Caray, para que tengan prosperidad y sean prosperados todo esto. Y mucha gente: sí, qué maravilla. Y sí, esa agua bendita, porque ahí se bautizó el Señor Jesús, y
agua del río Jordán. Y he conocido siervos de Dios que hablan la palabra de Dios. Algunos que batallan más que yo para hablar. Sí. Tal vez no tienen tanto público, pero hablan palabra de Dios. Hablan palabra de Dios. Tenemos que identificar cuando hablan palabra de Dios, cuando hablan palabras suyas, palabras de que quiere oír la gente, o cuando están oyendo, hablando palabra de Dios, cuando están enseñando palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos enseña esto el Señor? Le dijeron a Micaías: mira, ya todos los profetas dijeron cosas bonitas al rey, tú también habla de cosas bonitas. Lo que Dios me diga, eso voy a hablar. Lo que Dios me diga, eso voy a hablar. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Queremos ver otra vez el mundo que sea como habíamos visto años anteriores, sin pandemia, sin tantas catástrofes, sin violencias. Déjenme decirles que no vamos a ver eso. Sí, tenemos que ver qué dice la Escritura, que va a haber más pandemias, pestes por aquí, pestes por allá, terremotos, va a haber más terremotos. Y eso va viendo en las noticias antier, varias ciudades del país inundadas. Morelos, Chiapas, Guanajuato, no recuerdo otras más, pero inundadas. Nueva York no se había inundado, se inundó con la pasada del huracán Ida. Nueva York, Luisiana, Nueva Jersey. España estaba inundado también. España. ¿Qué más va a haber? No sé. ¿Pero por qué viene eso? Es el pecado del ser humano. No quiere reconocer a Dios, no quiere acercarse a Dios, no quiere oír palabra de Dios. Quiere oír sus palabras, quiere oír las cosas bonitas. Primera Timoteo capítulo 2, perdón, Primera Timoteo capítulo 2, verso 15. Segunda 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le da esa recomendación a Timoteo: pon prontitud a quedar aprobado delante de Dios, porque el siervo de Dios no debe buscar la aprobación de la gente, debe buscar la aprobación de Dios primeramente. Vamos a darle cuentas a Él, y para no avergonzarnos tenemos que usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de Dios.
bien la Biblia. El siervo de Dios debe hablar, la palabra de Dios debe hablar bien. O sea, todo lo que el Señor nos enseña de la palabra de Dios. No quitarle, no ponerle. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios, toda la Escritura dice ahí también, capítulo 3, versículo 16, en 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es toda la palabra de Dios, toda la Escritura, la que el Señor nos pide que estemos tomando en cuenta. Entonces el siervo de Dios debe hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Debe ser llamado, debe hablar la palabra de Dios. Y vamos a ver otra tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta de un pastor. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí viene algo más pesado, ¿verdad? Más difícil. El siervo de Dios debe predicar con el ejemplo. No solamente debe hablar la palabra de Dios, que si hablamos la palabra de Dios, qué bueno. Estaba escuchando de algunos que estaban hablando de la política, cosas de la política, ya no mencionaban la Escritura, pura política. No fuimos llamados a eso. Pero no solamente es hablar o saber lo que Dios dice en su palabra, es practicar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice. Y el siervo de Dios debe predicar con su ejemplo lo que Él está enseñando, ¿verdad? Santidad, servicio, moral, carácter, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay unas listas allí en Timoteo, en Tito, de todas las cosas que debe hacer, ¿verdad? El siervo de Dios, todo lo que debe guardar. Y allí, ¿verdad? Nos muestra pues que este es un llamado muy especial, porque no todos son capaces de guardar eso. Hay pastores que hemos descubierto, ¿verdad? Se han descubierto robándose la luz, poniendo sus diablitos para robarse la luz, cuando el Señor nos dice que no debemos de robar. Algunos pastores que los para el tránsito se enorgullecen: ay, porque me paró el tránsito y no me hizo nada, y le di una mordida, y de vergüenza, ¿no? Y hay muchas cosas, hermanos, que no debiéramos, ¿verdad?, de estar viviendo como pastores, ¿verdad? Debemos practicar con nuestra vida, con el ejemplo, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser predicada constantemente en nuestra manera de ser, en nuestra manera de andar.
Aquí tenemos entonces que un siervo de Dios, un pastor, es llamado, ¿verdad? Predica la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, vive el ejemplo de la palabra de Dios. Así que no nos dejemos impresionar si alguien nos dice soy pastor y nos damos cuenta de que no es llamado. Tenemos que decirle eres un farsante. Soy un pastor, soy pastor, pero si ese pastor no enseña la palabra de Dios, es un farsante. Bien. Fuimos llamados a alimentar, a hablar la palabra de Dios. Y somos llamados a mostrar con ejemplo todo lo que predicamos. Todo lo que estamos predicando, todo lo que enseña la palabra de Dios, porque a veces no predicamos de eso que es que si yo hablo de las mentiras, van a descubrir que también me van a estar atacando a mí. Es que si yo hablo de la envidia, luego me van a atacar a mí. No. La palabra de Dios está sobre nosotros. ¿Sí? Tenemos un llamado, tenemos un privilegio, pero no estamos sobre la palabra de Dios. Porque hay sectas que dicen que hablan la palabra de Dios y que quieren mostrar que hablan la palabra de Dios, pero ellos se han puesto encima de la palabra de Dios y han cambiado la palabra de Dios por sus tradiciones, por sus enseñanzas. Porque yo pienso así. Les decía el otro día de esa secta de homosexuales también. Se dicen creyentes, se dicen evangélicos y que enseñan la Biblia, pero a puro trans. Pastor trans con su pareja transexual. Esa es abominación delante de Dios. Y déjeme decirle que por eso hay más pandemias. Por eso tenemos el mundo como está. No es el calentamiento global, es el pecado del hombre. Así que, hermanos, también cuando veamos un siervo de Dios, un pastor, vemos su llamado, vemos que habla la palabra de Dios, vemos su ejemplo. Tal vez no sea tan carismático, tal vez no sea tan de buena apariencia, tal vez ande a pie, ¿verdad? Pero sabemos que es un siervo de Dios. Démosle honra, no veneración, ¿verdad? No lo vamos a adorar, nada más reconozcamos que es un obrero de Dios. Ese día que andaba aquí, les dije al pastor Rubén, voy a adelantar un poquito, cuando él venga, él nos va a comentar más. Pero cuando yo fui a su casa, cuando yo fui allá donde estaba en su obra, en la obra, uno va viendo, ¿verdad? Cuando el pastor está trabajando por la conveniencia material, está buscando antes que las almas su beneficio personal. Yo vi en el hermano de su llamado, ¿sí?
vi pues que enseña la Escritura, pero también vi que vive la Escritura. Parte de esto, ¿verdad? Vivía pues en una casa, ¿verdad? Por amor a la obra, empezó esta obra de la nada, y estaba luchando ahí contra toda adversidad hasta que afirmó esta obra. Ya pudo tener su cuarto, compró el terreno, compró su cuarto, hizo su cuarto de 3x3, le digo, donde vivía, y después se amplió un poquito más y acaba de recibir el llamado para ir a otro lado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo para ir a donde el Señor nos llama? Solamente alguien que está convencido de ese llamado de Dios y que está dispuesto a obedecer esa voz de Dios. Quiero que oremos por los pastores. Allí atrás tenemos unas fotos de los pastores con los que nosotros hemos estado orando, nos hemos comprometido ya como 2-3 años. Y ahí tenemos a uno que está ahorita en San Juan de los Lagos, el hermano Aarón y la hermana Marisol, allí trabajando en la obra. Hubo evidencias de ataques satánicos a su ministerio, y esta semana estaba en una opresión, un ataque de diablo, todo por ser honesto, por hacer bien su trabajo, por hacer las cosas correctas. Lo estaban atacando allí en la empresa donde trabaja. Sobre el diablo quiere hacer, ¿verdad?, destruir a los siervos de Dios. Les comentaba y escuché este comentario, y creo que tiene mucha verdad. Acá en una parte de Centroamérica hay una iglesia satánica que embaraza a las adolescentes, a las muchachas vírgenes, las embaraza, les sacan su feto y se lo ofrendan al diablo, con dos propósitos: primero, destruir a las familias, y segundo, destruir a los pastores. Destruir a las familias, que la familia es la base de la sociedad. Se destruye la sociedad. Destruir a los pastores que predican la palabra de Dios. Porque si no hay predicación de la verdad, todo se corrompe. Vamos a orar por los pastores. Voy a pedirle a Dani que nos guíe en una oración por los pastores. Por favor. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por habernos palabra. Te rogamos por cada uno de los pastores, Señor, aquellos que tú has llamado, Señor, para que hagan tu obra, para que prediquen tu palabra.
palabra, no solamente con el ejemplo, sino con tu propia vida, Señor, aquellos misioneros que has enviado a diferentes partes del país, Señor, han dejado su familia, o aún dejar su propio país, Señor. Te rogamos que tú les bendigas grandemente, que ellos sufren, son seres humanos igual que nosotros, Señor, tienen necesidades, que nosotros pues siempre nos acordemos de ellos, Señor, orando por ellos y apoyándolos en todo lo que podamos. Gracias por ellos, porque de una u otra manera tu palabra llegó a cada uno de nosotros a través del pastor, Señor. Bendícelos grandemente por Cristo Jesús. Amén. Sí, sí.